En esta metodología vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas o de tipo homogéneo. Entonces decimos que una función que va de Rn a R se llama homogénea de grado K si f de t por x es igual a t a la k por f de x para t mayor que 0 y x en Rn. Cuando f es homogénea de grado 0 tenemos lo siguiente, que es y' igual a f de xy. A eso se le conoce como la ecuación homogénea. Y se pueden escribir de la forma y' igual a g de y entre x. O sea, una función que esté de la forma y entre x. Entonces, el siguiente teorema dice lo siguiente. Si tenemos la ecuación diferencial m de xy más n de xy de y de x igual a 0, esto es una ecuación diferencial homogénea. Entonces el cambio de variables y igual a u por x transforma esta ecuación en una de separables en las variables u y x. Vamos a escribir la u bien. En las variables u y x. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si tenemos que y' está en función de g de y entre x, podemos hacer el siguiente cambio de variable. Y es que tenemos u igual a y entre x, ¿verdad? Y este cambio de variable es sugerido por esto, ¿verdad? Eso es una buena indicación, ¿verdad? Una buena intuición de que eso sería un cambio de variable razonable. Eso implicaría entonces que y es igual a u por x, y si derivamos esa y, entonces tenemos que y' va a ser igual a u más x por u'. Recordando que como estamos haciendo un cambio de variable, esto sería la regla del producto, porque tanto x como variable independiente como u dependen, son variables. Entonces u depende de x y x es nuestra variable independiente. Entonces tenemos que hacer la regla del producto, y por eso es que tenemos y' igual a u más x por u'. Ahora, si sustituimos en la ecuación diferencial original, o sea en esta, el lado izquierdo tenemos que es y', que es esto que tenemos aquí. Eso lo sustituyo del lado izquierdo, y del lado derecho lo que tenemos entonces es g de u. ¿Okay? Y luego ya un poco de álgebra nos queda que x por u' va a ser igual a g de u menos u. ¿Vale? Y también si tenemos el problema de valor inicial, donde y' es igual a g de y entre x, y y de x sub 0 es igual a y sub 0, pues nada más ya se convierte en un problema de valor inicial, y estaríamos encontrando una solución particular dentro de la familia de soluciones. Entonces, usando ese cambio de variable, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que u' sería igual a g de u menos u entre x, y u de x sub 0 sería igual a u sub 0, donde u sub 0 es y sub 0 entre x sub 0. Eso sí tenemos un problema de valor inicial. ¿Okay? Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, demuestre que la solución de una ecuación de tipo homogénea es dada por, y esto con una condición inicial, u de x sub 0, u de x sub 0 igual a u sub 0. ¿Okay? Entonces tendríamos el integral de u sub 0 a u, de du entre g de u menos u igual al logaritmo natural de x entre x sub 0. O sea, tenemos que demostrar que la solución de una ecuación tipo homogénea viene dado por esto. ¿Okay? Entonces, si tenemos el problema original, que tenemos esta ecuación diferencial, que es y' igual a g de y entre x, con el cambio de variable u igual a y entre x, esto implica, como vimos anteriormente, que y es igual a u por x, y y' es igual a u más x por u'. Entonces, tenemos que u' va a ser igual a g de u menos u entre x. Y esta ecuación diferencial es separable,
porque lo que tenemos que hacer básicamente es pues dividir entre g de u menos u para cuando eso no es 0. Y entonces tenemos que ya esto es separable, y del lado izquierdo vean que solo depende de u y del lado derecho solo depende de x. Nótese, como vimos anteriormente, que du de x es igual a u' y du, por lo tanto, du es igual a u' por dx. Cuando integramos esta ecuación en ambos lados con respecto a x, tenemos que eso va a ser el integral de u sub 0 a u por u' de x, de x entre g de u menos u igual al integral de x sub 0 a x de 1 entre x de x. Luego podemos hacer esa sustitución con el du, y luego de que integramos, lo que podemos integrar es del lado derecho. Tendríamos que eso es el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x sub 0. Usando las propiedades logarítmicas podemos escribirlo como un cociente. Y aquí tendríamos el resultado, que fue lo que se nos pidió demostrar. Okay. Para ver más claro, veamos un ejemplo. O para verlo un poco más claro, veamos un ejemplo más concreto. Tenemos que, en este ejemplo, y' es igual a y menos x entre y más x. Okay. Primero yo tengo que ver si esto es una ecuación diferencial homogénea. Okay. Para eso pues no es tan complicado, porque vean que como nuestra y es de primer orden, o sea el exponente es 1, la potencia es 1. Si yo divido en esa fracción arriba y abajo entre x, yo puedo reescribir esa ecuación diferencial de esta forma. Y vean que está en términos de y entre x, o sea que está en términos de cómo podemos escribir una ecuación diferencial homogénea de primer orden, que es de la índole de g de y entre x. ¿Okay? De igual forma, esto sugiere el cambio de variable que habíamos visto anteriormente, que es u igual a y entre x. Okay. Repito nuevamente, aquí cuando yo quiero ver que es homogénea, me doy cuenta que la potencia de y, la potencia mayor de y es 1. Yo puedo dividir entre x en ambos lados y ponerlo de esta forma. Si yo no pudiera hacer eso, entonces no es una ecuación diferencial homogénea. Ahora, utilizando este cambio de variable, usando esta ecuación, puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Tengo que u es igual a y entre x. Eso implica que y es igual a u por x y y' es u más x por u', igual, haciendo lo mismo que es la regla del producto. Cuando sustituyo lo que es mi u' en el lado izquierdo, tengo que, pues es esto, ¿verdad? U más x por u'. Y del lado derecho, pues nos queda que en vez de y, usando que, esto nos queda como u menos 1 entre u más 1. Luego de un poco de álgebra, despejo variables, y esto me queda como una ecuación diferencial separable. ¿Okay? Ya puedo separar variables. Cuando separo variables, igual volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nótese que puedo escribir el de u como u' de x. Empiezo a separar variables. Aquí tengo unos integrales que son relativamente sencillos. Del lado derecho pues ya yo sé lo que tengo, que es el menos logaritmo natural de x más alguna constante, y del lado izquierdo lo separo en dos integrales. El primero de ellos es una sustitución simple y me queda como u medio por el logaritmo de u a la 2 más 1 más tangente inversa de u igual a menos logaritmo natural de x más c. Luego, usando propiedades de logaritmo, pues bueno, lo que hice fue pasar el logaritmo natural de x para el lado izquierdo. Luego, usando las propiedades logarítmicas, lo metí dentro de un solo logaritmo, y luego al final lo que hice nada más fue devolver mi sustitución, que recuerden era u igual a y entre x. Al final tengo que devolverme a lo que tenía originalmente, que es en función de x y y. Ya aquí lo que hice fue nada más devolverme y dejarlo expresado como la solución general en términos de x y y. Aquí, si yo quisiera, pudiera
poner este lado un poco más bonito, pudiera meter la x dentro de la raíz cuadrada y eso no es tan relevante. O sea, aquí lo tenemos en términos de x y y esa es nuestra solución general.